Hola, hola, bienvenidos a mi podcast. Soy Nati Capinilla, ingeniera industrial, consultora de empresas y empresaria. Y hoy vamos a hablar sobre un tema súper interesante y es sobre los patrones y heridas. Tenemos una invitada muy especial, ella es Daniela. Así que nada, Dani, bienvenidísima. Por favor, pues regálanos aquí una breve presentación, qué es lo que haces, a qué te dedicas y comenzamos con el tema. Ujú. Listo, Nati, sí, súper, claro que sí, gracias por invitarme inicialmente. Me presento, pues algo que yo siempre digo es que así mi carrera inicial sea la de mercadeo y publicidad, siento que el mundo espiritual pues me hizo un llamado mucho más fuerte y finalmente es a lo que me dedico principalmente el día de hoy. Soy facilitadora de procesos de sanación a través de terapias con ángeles y herramientas en torno a la espiritualidad práctica. ¿Listo? Eso es básicamente lo que hago. Soy de Cali, Colombia, y atiendo todas mis sesiones y talleres a nivel virtual. Súper chévere. Y todo esto, ¿cómo crees que, cuál crees que es el mayor impacto que tiene todo esto que haces en este mundo empresarial? Mira que yo creo que es algo que está totalmente involucrado porque sea cual sea el proyecto que queramos llevar a cabo, sea que queramos emprender o sea que queramos tener éxito en nuestro trabajo siendo empleados, ¿sí? Siendo colaboradores, que también es súper válido, sea lo que sea, es como nuestro hijo, ¿no? Es como nuestro proyecto que nace de nosotros, de nuestra energía, de la esencia que le imprimamos. Y si estamos llevando o cargando más bien ciertos patrones que no nos están siendo funcionales, ciertas heridas que no hemos logrado observar y trabajar, pues siempre van a estar ahí involucrándose, obstaculizando ciertos caminos y siempre van a estar ahí llevándonos a tomar decisiones y a tomar interpretaciones incluso desde esas heridas, ¿sí? Desde esos pensamientos que de alguna forma nos están limitando la visión de todo lo que podemos llegar a hacer. Entonces, claro que va a estar supremamente involucrado a nivel de ser empresarios, a nivel de emprender, porque desde ahí, desde esas heridas, es donde vamos a estar actuando, interpretando y tomando decisiones. Claro que sí, está supremamente relacionado porque al final si estamos liderando ya sea un proyecto o liderando cualquier cosa, nosotros estamos primero. Entonces, de lo que nosotros estemos sintiendo o viviendo, pues al final se va a ver afectado mucho esta parte y otras áreas de nuestra vida. Entonces, genial. Nos hablas mucho de heridas. ¿Qué son estas heridas emocionales que tenemos Ujú. y cómo nos pueden afectar, no? Sí, total. Las heridas emocionales, yo siento que son como esos traumas que de hecho creo que vale la pena hacer un paréntesis ahí, es que a veces el término trauma se ha culturizado desde una perspectiva un poco errada, ¿no? Y como distorsionada y es como, ah, estás traumatizado, no sé qué, no, es como un trauma, es una marca que te deja algo, algo que te movió mucho en tu vida, entonces es totalmente normal decir que todos tenemos cierto nivel de trauma, porque todo en algún momento nos ha dejado ciertas marcas. Entonces son aquellos traumas, aquellas memorias que se han creado a partir de ciertas experiencias sociales o individuales que vivimos, especialmente en época de infancia, que es donde estábamos sin filtro, tomando todo lo que la vida nos mostraba sin ese filtro para interpretar de una manera más funcional. Entonces son todas esas memorias que se nos han creado a partir de esas experiencias y que ahora nos están llevando a generar ciertos patrones de conducta que no nos están siendo tan funcionales, ¿sí? Patrones de conductas, de acciones, de reacciones que nos resultan incómodos ya en este momento de nuestras vidas, que ya no nos están funcionando, que ya nos están generando conflicto, que nos están incomodando, ¿sí? Que nos están como apagando mucho. Entonces, esos son básicamente esas heridas, ¿sí? Como esas memorias que no hemos logrado sanar, que se derivan de ciertas experiencias. ¿Listo? ¿Y cómo nos afectan? Pues también, como lo decíamos al inicio, en todo van a estar. ¿Por qué? Porque precisamente a partir de esa forma en la que yo aprendí que el mundo funcionaba, es lo que guardé aquí.
guardé como ese archivito. Ah, ok, entonces, por ejemplo, si se vivió un entorno de maltrato familiar, ah, ok, yo entiendo que el amor es a través de la violencia. Sí, entonces guardé ese Ok, archivito. Entonces voy a seguir buscando constantemente en mi vida situaciones que me comprueben que ese archivo es válido, ¿sí? Entonces voy a estar alineada constantemente con esa idea y la vida, mi realidad, va a funcionar como un espejito que me lo va a seguir demostrando. Entonces, claro que impacta un montón porque si yo traigo esas memorias disfuncionales, la vida a través de mi propio emprendimiento me lo va a seguir mostrando. Entonces, si yo guardo el archivo de que la vida es difícil, de que todo se consigue con un sobreesfuerzo, con sacrificio, dejando de lado mi bienestar, pues, ¿qué crees que va a pasar? Que mi emprendimiento todo se va a poner ajá, súper difícil, que entonces para lograr cierto nivel de ventas tengo que sacrificar todo mi bienestar, incluso al punto de enfermar. Siempre va a ser como una lucha constante de conseguir clientes. Entonces mira cómo todo va interactuando. ¿Por qué? Porque lo que tengo aquí es lo que voy a reflejar en mi realidad. Entonces, de esa forma es la que juega todo este tipo de heridas en nuestros emprendimientos, ¿listo? Y es porque finalmente desde esa forma en la que yo veo el mundo y aprendí a verlo sobre todo, es en la que yo voy a tomar decisiones, ¿sí? Entonces, si para mí es difícil conseguir el dinero, con base en eso yo voy a decidir que se haga todavía más difícil, ¿sí? Versus si yo tengo un archivo que dice es fácil generar dinero, es fácil vivir, voy a tomar decisiones empresariales que me lleven a validar que sí es fácil. Entonces, lo voy a tomar con mi equipo, en las estrategias de marketing que haga, en todas las negociaciones que haga, que siempre va a estar involucrado por cómo me voy a relacionar con mis socios, si voy a interpretar de una forma distorsionada la forma en la que él hizo, él habló, lo que sea, el gesto que hizo. Si tengo esa herida latente, esos gestos y esas palabras de mi empleado, de mi socio, de mi proveedor, de mi cliente, de lo que sea, me va a tocar esos nervios y me va a activar, ¿sí? Entonces siempre vamos a estar como con ese velo interpretando todo lo que el mundo nos muestra desde nuestras heridas. Acuérdate del famoso dicho ujú. de la gente no me hace cosas, sino que la gente hace cosas y yo veo cómo las tomo. Y ese yo veo cómo las tomo es desde ese filtro que tenemos a partir de nuestras propias vivencias. Claro, lo que dices es completamente cierto y además muchas veces no nos damos cuenta de eso, que ahí viene otro tema, que es cuando empiezas a hacer consciente ese tipo de cosas y qué es lo que realmente te está sucediendo. Y allí cuando ves ya algo que te está pasando, entonces empiezas a ver su origen y muchas veces, como tú también lo decías, es en la infancia, no solamente en cosas que nos han pasado a lo largo de nuestra vida, que sí, muchas, sino que las que como que muchas veces más impacto han tenido son las de nuestra infancia. Entonces, cómo nos enseñaron a ver el mundo y, y cuáles fueron esos parámetros que de alguna manera nos pusieron para ver el mundo, para ver cada cosa, cómo interpretamos o no interpretamos las cosas. Entonces, todo esto es algo que sí, efectivamente afecta tanto positiva como negativamente todo lo que vamos haciendo, todo lo que decimos, todo lo que pensamos, todas nuestras opiniones sobre cada cosa o sobre el mundo o sobre una persona o sobre una situación en específico. Entonces, todo esto muchas veces eh, como que el primer paso de hacerlo consciente es lo que yo pienso que de alguna manera es algunas veces lo más complicado, hacer que una persona pueda realmente notar que está sufriendo, digamos, sí, sufriendo entre comillas, alguna condición que tiene que ver con cosas que le sucedieron en el pasado y que sin darse cuenta tampoco, pues tampoco las ha superado o no ha logrado sacarlas adelante o que muchas veces simplemente lo que ha hecho es pasarlas, dejarlas pasar, o sea, como aquí no pasó nada, ignorarlas, pero no realmente trabajar en ellas. Y eso también es otra cosa que pasa a menudo y que realmente afecta cualquier área de nuestra vida y en el mundo empresarial, que además
es un mundo con mucho cambio y también con mucha adversidad. Entonces es allí donde también nos sentimos de alguna manera frustrados en determinadas cosas y ni siquiera tiene que ver en el entorno como tal, sino en lo que tenemos aquí, en lo que tenemos aquí. Entonces pues es todo eso también. Y pues obviamente para esto hay que empezar a trabajarlo desde ciertos puntos y no poco a poco, sino mucho a mucho, como yo lo llamo, que es que no importa, o sea, si tú haces un 1% hoy, eso tiene un alto impacto, entonces ya es un mucho a mucho. Y dinos desde tu perspectiva, como esos tips que son pequeños, pero que a la vez nos ayudan a ir avanzando mucho a mucho en este proceso de sanar esas heridas emocionales que pueden afectarnos a nivel empresarial. Ok, bueno, me gustó ese tema de mucho, mucho, nunca lo había pensado. A veces como que trato de cambiarlo por paso a paso, pero ese mucho, mucho no se me había ocurrido y me parece muy cool verlo desde ahí. Sí, Em, Dani, de hecho, tengo una cuenta también que se llama Mentalidad Mucho Mucho, que es otro proyecto que tengo, bueno, ya digamos que a mediano o largo plazo, pero sí lo he ido trabajando y es Mentalidad Mucho Mucho, temas de, pues, de eso, de como de abundancia mental, por decirlo así, que como que poco a poco y se dice poco a poco y entonces pensamos que es poquito, entonces como que a veces también, ¿para qué lo hago si es poco? En vez de decir, pero este poquito en realidad es mucho, entonces también va por ahí. ok, me gusta ese concepto. Bueno, Nati, ya Exactamente. contestando a tu pregunta de los tips puntuales, pues finalmente yo tengo una metodología que es la que aplico en mis procesos de sanación, una metodología que creé con muchos años de trabajarlo muchísimo en mí y de trabajarlo con mis consultantes. Y siento que se puede resumir en unos pasos como muy puntuales, muy específicos, que obviamente ya a nivel de trabajarlo, tú sabes que implica todo un mundo, aparte pues de emociones, de profundizar demasiado, implica muchos subelementos, pero creo que a grosso modo se puede llevar a unos pasos muy específicos. Y hay algo que a mí me gusta hacer mucho a la hora de transmitir estos conocimientos y es utilizar muchas analogías, ¿sí? En mis terapias, mis consultantes ven que yo salgo con ejemplos súper random porque siento que eso facilita mucho eh, Sí, sí, sí. cómo integrar toda esa información. Entonces, hay algo que yo trasladé mucho a este mundo de sanación y es una analogía de una casa desordenada, ¿sí? Y así es como lo trabajo con todas en esa metodología propia. Y es que en un inicio está la casa desordenada. Entonces, es en ese punto donde nos permitimos sentir, ¿sí? Y desde ese primer paso, tú ya tienes que salirte del modo víctima para pasarte al modo aprendiz. Entonces no es, ay, la casa desordenada, ¿qué voy a hacer y por qué? No, es como, ok, lo asumo, desordené la casa, la descuidé y se me formó el desorden de la vida. ¿Listo? Entonces llego, encuentro esa casa desordenada. ¿Qué es esa casa desordenada? Es darme cuenta de los desequilibrios que he estado generando en mi vida, ¿sí? Las decisiones que he estado tomando y a partir de dónde las he estado tomando, ¿sí? ¿Qué cosas de pronto descuidé? ¿Qué cosas de pronto ya me están incomodando, ya como que me está generando conflicto? Entonces es ahí donde logramos ir a la raíz. Siempre hay algo que es fundamental en estos procesos y es ir a la raíz. Entonces no me voy a quedar con la superficialidad de, ay, no me están llegando ventas. O, ay, la relación con mis empleados está siendo muy conflictiva. Ok, eso es un primer paso, observar esa parte superficial, pero siempre es irme a la raíz. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está detrás de todo eso? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo tengo aquí que me está reflejando mi realidad de esa manera? No porque entonces ya toda la culpa, entre comillas, que es más bien responsabilidad sea mía, sino, ok, estamos co-creando, cada uno tiene su responsabilidad, pero como yo no puedo hacer cosas por el otro, entonces más bien me enfoco en mí. ¿Listo? Entonces está la casa desordenada, empiezo a observarla. Ya luego empezamos un periodo como de reconocimiento.
de ir entendiendo, ah, ok, es que de pronto esto pasó por esto otro, y esto por esto otro, y esto por esto otro, y empezamos a llegar precisamente a esa base. Entonces, siempre es importante irnos a ese, por allá, retroceder cassette, a entender, ah, ok, ¿qué hay ahí? ¿Qué aprendí yo acerca de cómo tratar a las personas, acerca de mi valor, acerca de crear cosas, ¿sí? Acerca del dinero? Entonces empezar a rebobinar todo eso, qué experiencias tuve. Siempre toca abrir esa cajita de Pandora, que a veces nos cuesta mucho porque hay miedo a revivir ciertas emociones y es parte del proceso. Yo no lo quiero romantizar, son procesos supremamente lindos y expansivos, pero implica sentir muchas cosas y abrir muchas heridas que estaban por allá guardaditas, como que, ay, mejor no las miremos. Ajá. Entonces implica arriesgarse a abrir esas cosas de nuevo. Esa sería como la segunda fase. Luego empezar a limpiar. Listo. Ya observé la casa, vi donde había más desorden que en otros lados, acepté que había desorden. Empecemos a limpiar. ¿Sí? Limpiar para mí es sanar ese alma, ¿sí? Sanar lo que hay detrás de. Entonces, sanar eso que yo interpreté de X o Y forma, esa culpa que yo le estoy echando al otro, sanar y limpiar todo lo que se me haya dicho, lo que yo sienta que han hecho, etcétera. Entonces, es ir a un proceso muy desde el perdón sobre todo a mí misma por haber aceptado X o Y cosas como una realidad. Ya cuando lo traslado hacia los demás, llega un punto muy bonito y muy expansivo donde yo me doy cuenta que ni siquiera hay nada que perdonar, que simplemente se trata de agradecer y es como, pucha, o sea, gracias fulanito, Ujú. porque con tu actitud, con tus palabras, con tu trato, lo que sea, con lo que hayas hecho, me estás enseñando a X y X. Por ejemplo, me enseñaste a poner límites, ¿sí? Lo que tú quieras. Entonces se trata Sí, de ese proceso como de resignificar mucho ese dolor. Ya cuando se ha sí, Dani, y perdido, perdóname, acá en esto del perdón hay una frase que me trajiste a la mente que es, me parece a mí muy profunda y es, el perdón es un remedio que tú le das a otro y te sanas tú. Entonces, creo que queda perfecta aquí para lo que estás diciendo. sí, total. Siento que es como un acto de amor y de responsabilidad con nosotros mismos. Es como, no se trata de validar lo que la otra persona hizo, como, ay, sí, estuvo súper bien. No, puede que nos haya dolido y es supremamente válido, pero se trata de decir, ok, pues hiciste esto o aquello, me dolió, lo interpreté de esta forma, pero ya no estoy dispuesta a cargar con eso, ¿sí? Ya por mi propio bienestar, por mi propia paz mental. Entonces, siento que una vez hayamos hecho eso, que yo siempre lo parto como en dos etapas, y es como que toda esa parte inicial es mirar hacia atrás, todo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Ya luego, cuando logro sanar esa parte, ya empiezo a mirar hacia adelante. Ah, ok. Entonces, ya sin ese filtro del me hicieron, de me dijeron, de me hirieron, ya sin ese filtro, logro mirar más hacia adelante. Ok, ¿qué voy a hacer con esto? Ya lo estaba viendo como víctima. Ahora entiendo que lo puedo ver más desde una perspectiva de aprendiz, entonces, ¿qué elijo hacer con esto? Entonces ya es ahí donde empezamos procesos muy bonitos y muy poderosos de resignificar. Y aquí yo siempre digo que hay que ponerse mucho en modo detective, ¿sí? En entender yo qué pensamientos tengo, qué sistema de creencias estoy teniendo acerca de X o Y situaciones, qué conceptos tengo en mi cabeza, qué significados le estoy dando a cada concepto. Pues, por ejemplo, personas que me llegan a veces con conflictos de pareja. Ahora, entonces observemos cómo estás traduciendo tú el concepto de amor. Ah, que de pronto es como una carga, es como conflicto, es como, pues ahí está, ¿sí? Ah, que un emprendedor que tengo problemas con las ventas, ok, ¿cuál es tu significado de vender? Ah, que es molestar a la gente, que es sacarle el dinero. Ahí está. Entonces toca observar todo lo que tenemos en nuestra cabecita, todos esos archivos y empezar a voltear la torta.
empezar a decir, si yo tenía este significado, ahorita qué significado me gustaría darle a ese mismo concepto que me sea más funcional. Entonces empezamos todos unos procesos con elementos de psicología donde hay que resignificar, ¿ok? Y a partir de ahí empiezo a generar conductas diferentes. Yo no puedo cambiar la conducta si no he cambiado primero el sistema de creencias, porque a partir de aquí es que yo genero movimientos, conductas, acciones, reacciones y demás. Y a partir de eso es que a la vez genero mi realidad. Entonces creo que es súper importante observarnos qué pensamientos llegan en cada momento, en cada situación que me esté incomodando, observar qué sistema de creencias hay ahí detrás, qué cosas se me generan, qué nervio siento que se me altera y a partir de ahí empezar a crear como ideas diferentes y reforzarlas con acciones coherentes. Si yo quiero pensar que a partir de ahora las ventas ya no son molestar a la gente, sino que son servirle a la gente, bueno, yo me lo empiezo a decir y lo empiezo como a instalar, pero lo empiezo a reforzar con conductas coherentes. Entonces, si ya yo voy a Ajá. vender, yo ya tengo que preguntarme, ¿voy a vender desde el concepto viejo que tenía o desde el concepto nuevo que quiero instalar? Y a partir de ahí actúo en coherencia. Siento que esos son como la ruta que les puedo dar. No, y súper pertinente esto que acabas de decir, porque tú dices, claro, tú puedes reprogramar tu mente y luego, ¿qué? Pues actuar, ¿no? O sea, así se llama este podcast, muévete y hazlo. O sea, si tú quieres que algo se logre, pues muévete y hazlo. O sea, no te quedes ahí. También lo decías tú, como en modo víctima, sino Ajá, haz algo, haz cambios, actúa coherentemente, como tú también lo decías, porque yo puedo pensar una cosa y repetirme a mí misma que pienso una cosa y luego voy a hacer todo lo contrario. Entonces, bueno, igual también pienso que de alguna manera si eso llegara a pasar, también son cosas de las que uno puede ir analizando e ir haciendo como una reingeniería de lo que pasó y sacar algo a flote que sea positivo también para el proceso, ¿no? Porque también puede ser que nos suceda eso, que de pronto estamos en el proceso, lo programamos nuestra mente y tal vez por X o Y motivo actuamos diferente. Entonces, ¿cómo ajá. podemos también darnos cuenta de que eso está pasando? Porque yo pienso que muchas veces la cosa está en que no nos damos cuenta y tal vez dentro de nuestro alrededor tampoco hay una persona que sea, no sé por el motivo, no nos dice, mira, aterriza porque te está pasando esto. Muchas veces eso también nos hace falta para poder de pronto poner más en orden nuestra cabeza o darnos cuenta de que algo está pasando y hay que hacer un stop. Entonces, no, buenísimo, buenísimo lo que acabas de decir, el tema que acabamos de hablar. Realmente, nada, siento que es muy importante para tenerlo en cuenta, de que muchas veces es tengo una empresa, que no me importa si llevas un día o 50 años, es una empresa y entonces debo trabajarle a la empresa y a la empresa y a la empresa y entonces te olvidas de ti. Y si tú no estás bien, pues entonces la empresa también va a reflejar ese tipo de cosas. Y también me lo dijo una persona que acompañé durante varios meses en sus procesos empresariales. Me decía, es que me doy cuenta de que a medida que voy creciendo, yo como persona, crece mi empresa. Entonces, muy cierto además, porque también, pues aquí hay ya temas de mentalidad, de barreras en cuanto al tema del dinero, bueno, muchísimas cosas, lo que tú decías, de las ventas, todas esas creencias. Entonces, te agradezco muchísimo, Dani, por haber estado acá, por acompañarnos, por brindarnos tu información, tu disponibilidad para estar acá. Y nada, nos seguiremos viendo tal vez en otros espacios. eh, y nada, seguiremos por aquí. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Ok, gracias, Nati. Me gustaría como darles un pequeño ejercicio así super flash para que se lleven también algo muy práctico. Yo soy mucho como de practicidad y siento que un primer paso puede ser incluso llevarlo a términos de patrones de conducta, ¿sí? Entonces, ponernos a rebobinar, como te decía, entender en este momento qué es lo más latente que me está incomodando, ese conflictico que tengo ahí como que se me está repitiendo mucho, ¿sí? Como esa situación que está siendo muy repetitiva y me está generando ya una molestia grande.
observarla, definirla y decir, ah, ok, y empezar a echar hacia atrás. ¿En qué otros momentos se ha presentado algo similar? Y empiezo a escribir. Ah, mira, que hace un año pasó algo que me generó algo casi que igual. Hace 5 años, ta, ta, ta. Hace 10 años, y empezar hasta llegar a lo que más lejos recordemos y empezar a hacer como esa línea del tiempo. Ya cuando hemos identificado esa línea de situaciones, empiezo a sacar puntos en común. ¿Sí? ¿Qué puntos tienen en común? Ah, que mira que siempre que me dicen X cosa, yo reacciono así. Bueno, ahí hay un punto muy diciente. ¿Listo? De sacar puntos en común. ¿Qué tienen en común toda esa línea de situaciones que acabo de definir? Tanto de mi entorno, que siento yo que me hicieron, que me dijeron, y también de cómo reaccioné yo, cómo me sentí, qué pensamientos llegaron, qué sensaciones físicas hubo y cómo reaccioné. ¿Listo? Y a partir de ahí empiezo a entender, ok, ¿qué estaba ganando? Recordemos que el cerebrito no guarda información si no le da una ganancia. Entonces, siempre que estamos como manteniendo una conducta es porque el cerebrito está observando que algo gana con eso, ¿sí? Evita algún mal o gana algún beneficio. Entonces, observar que estoy ganando entre comillas. ¿Listo? Que ese ganar tenemos que ser muy minuciosos porque no es un ganar que uno diga, uy, qué chévere. No es algo inconsciente que me está dejando en una zona de confort. Entonces, ¿qué estoy ganando a partir de eso? Ah, que estoy evitando que de pronto vean mi debilidad, estoy evitando fallar, estoy evitando X y X cosa. Y a partir de ahí preguntarte, ok, ¿cómo puedo ganar esto mismo, pero de una manera mucho más funcional, más amorosa, más respetuosa conmigo? Y ahí es donde cambias, haces como el clic y dices, ah, ok, este beneficio lo estaba obteniendo de esta forma, ahora lo voy a obtener a partir de esto. Y empiezas a poner en práctica eso nuevo que definiste y empiezas a llevar un seguimiento y a observar cómo van cambiando las cosas. Creo que eso es como un ejercicio práctico que les puede ser útil. Buenísimo, buenísimo. Entonces, atentos a las señales y a mirar cómo actuar para contrarrestar y sacar algo bueno de esas señales. Entonces, nada, Dani, muchísimas gracias por estar aquí y por todo. Listo, Nati, gracias a ti y gracias a todos los que nos estén viendo. Listo, Dani, estaremos en contacto y nos vemos. Y Claro que recuerda, eres empresario desde el día 1.